Mis amigos, buenas noches, ¿cómo están? Tuve un problema de sonido, no sé por qué, rarísimo. No me deja subir por ninguna manera, me da volumen en YouTube. Me tocó hacer un pregrabado con un programa que tengo aquí instalado en el computador. Desafortunadamente son cosas que se dan. De todas maneras, pues, voy a subir el pregrabado. El pregrabado se demora 45 minutos en subir. Pero no importa, no importa, vamos a hacerlo. Ok. Eh, bueno, pidiendo disculpas a ustedes si no he subido últimamente las charlas porque he estado bastante complicadito de tiempo. Porque se necesita siempre preparar la charla y para darles unos elementos pues actualizados y tratar de que tenga contexto, ¿no? Que la charla tenga algún tipo de contexto y algún tipo de información que ustedes puedan pues aprovechar para que puedan hacer su trabajo espiritual. Eh, Hemos estado con los alumnos un poquito ocupados con las claves de la transcripción. Voy a hablar un poquito de esto y voy a hablar un poquito de lo que es el título porque estamos al borde de la extinción. Esta humanidad está al borde de la extinción. Atención a lo que estoy comentando. ¿Sí? Esta humanidad está al borde de la extinción, pero también es parte también, así, de el trabajo que nosotros estamos realizando en contraparte de ese esquema que está ocurriendo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque realmente ustedes ven la naturaleza, los animales siempre, los animalitos dentro de la biosfera terrestre se integran. Los animalitos todos están integrados dentro de un prospecto evolutivo. ¿Sí? Ustedes lo ven, que forman parte de un ecosistema. Y una especie depende de la otra y depende de la otra. Entonces hay una cadena de vida y hay una autosustentabilidad, por lo tanto, y es una cadena de vida que puede permanecer durante miles y miles de años, como ha venido sucediendo. Lo único es que ha venido pues alteraciones de tipo climático, un meteorito, cambios de clima y se rompe esa cadena. ¿Correcto? Eso es lo único que impide que esa cadena de vida se interrumpa, por lo tanto. ¿Correcto? Pero el ser humano, como ustedes ven, no está añadido, no está incluido, no pertenece a esa cadena, ¿sí? De vida, no pertenece, ¿ok? Y la naturaleza, cuando algo no le pertenece, es como un cuerpo extraño, simplemente lo saca, ¿sí? O esa especie sucumbe. Una especie o un organismo que no se adapte suficientemente a ese entorno sucumbe. El mismo organismo se elimina, o la especie, si no se adapta, sucumbe y desaparece. ¿Ok? Y eso, el ser humano está en ese tipo de condiciones. Ahora, de lo que hemos trabajado, lo que hemos estudiado, lo que hemos indagado, la especie humana está hecha para no durar indefinidamente. ¿Sí? Porque no viene con un esquema, ¿sí? De autorrecuperación. O sea, su código genético no se recupera. El código genético humano tiene muchos daños. Si usted ven, por ejemplo, el código genético de un cocodrilo, de una arañita, ¿sí? De un animalito, son códigos genéticos perfectos que se recuperan dentro del prospecto evolutivo, ¿sí? No tienen daño, a ellos no les da gripa, a ellos no les da, pues sí, digamos, cuando se les saca del contexto donde están ellos viviendo, pues se enferman porque no es por donde ellos evolucionan, ¿sí? Si usted saca una especie y la pone en otro lugar, esta especie o sucumbe o daña a otras especies, ¿no? Porque no es su sitio, ¿sí? Entonces, porque depende de otras especies, entonces hay una cadena de vida, ¿correcto? Pero eso no ocurre con el ser humano. El ser humano no está adaptado al contexto, no está adaptado, daña el medio ambiente,
¿ok? Y se daña a sí mismo. Ese es el problema con el ser humano. Se daña a sí mismo, ¿ok? Bueno. Todavía estamos tratando de reinterpretar, de mirar a ver cuál es el cuento con nosotros aquí. Todavía lo estamos tratando de interpretar. Sobre todo esta especie humana, porque aquí han existido muchas especies, ¿sí? Muchos humanos, especies o razas humanas, por así decirlo. Muchas, muchas, ¿correcto? Pero esta en especial, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Y, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Ok? Muchas otras razas humanas han existido y han sucumbido, ¿sí? Han sucumbido. Tratamos de indagar el por qué y tratamos de nosotros ubicarnos la misión y el contexto del por qué nosotros estamos aquí y estamos en eso. Ok, bueno. Hay una cosa muy importante, ¿sí? Antes de que nos matemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos matando unos a otros porque uno cree una cosa y el otro no cree lo que cree el otro. ¿Ok? Y se matan porque sí y porque entonces pasaste el límite de mi cerca y entonces a ver, y porque no eres mi raza y porque es una raza oscura o eres de otra raza o que no habla lo mismo idioma que sí y yo quiero lo que tú tienes y entonces etcétera, etcétera, ¿ok? No, definitivamente no logramos convivir y nos autoaniquilamos. Estamos nosotros con una inteligencia como nunca y utilizamos esa inteligencia, utilizamos todos esos recursos que tenemos para aniquilar a otros. Imagínense eso. ¿A quién le cabe en la cabeza? Utilizar la tecnología, el avance científico, todo tecnológico y todo eso, para aniquilar a otro. Que es su misma especie. Pero no soportamos que otro viva. No lo podemos soportar. ¿Qué es eso? Le ponemos obstáculos, barreras. ¿Ve? Y todo porque no entendemos ni sabemos comprender qué es el manejo del poder. Entonces, definitivamente estamos hechos para no prosperar, para sucumbir. Si una especie no se puede controlar, manejar, comprender, en fin, sucumbe, sucumbe. Y esa es una ley natural. ¿Sí? Nosotros somos un virus. O sea, la naturaleza somos un virus, somos nefastos, sencillamente. ¿Ve? No hemos entendido el propósito. Es triste, no hemos podido entender el propósito, la misión del ser humano. Ok, entonces, bueno, esta introducción la hago porque, pues, hay una gran decepción, ¿sí?, de lo que se está haciendo en este momento con respecto al ser humano. ¿Sí? Hay una enorme irracionalidad, irascibilidad, intolerancia, ¿sí?, de un ser humano con respecto al otro ser humano. No voy a meter. A algunos no les gusta que yo hable de política, pero es que, a ver, no podemos ser indiferentes con esto que está pasando. No podemos tapar el sol con un dedo. Si el vecino está peleando, eso me afecta. Si se matan niños, esto me afecta. ¿Sí? Si hay discriminación, si hay racismo, esto afecta. Esto nos afecta a todos. Entonces, en vez de tomar partido, propongamos una solución. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? ¿Me hago entender? Ok. Algo muy importante que entendemos de nuestra naturaleza es que nosotros tenemos una heredad divina. Tenemos una herencia divina, indistintamente al prospecto histórico. Sí, que Jesús existió, que Moisés existió, que Mahoma existió, que Buda existió. No lo sabemos exactamente. No sabemos. Jesús existió, vestigios históricos, muchos vestigios históricos en duda. 2 o 3 vestigios históricos y muchos en duda. Que Abraham existió, que Moisés existió, el Éxodo, hay muchas dudas. Que Buda existió,
No podemos verificar un vestigio histórico. Entonces nos tenemos que ir a lo que es la religión. Y no podemos ir en contra de eso porque es de fe y lo necesitamos. Claro que sí. ¿Vamos en contra de eso? No podemos ir en contra de eso. No podemos ir en contra de un Moisés, ¿sí? De un Abraham o de un Jesús o de un Buda, ¿sí? Religioso, prospecto, ¿sí? Modelo de fe. No podemos ir en contra de eso. ¿Que está mal? No. No está mal. Entonces unos critican que María que no es virgen. ¿Y quién puede comprobar que fue o no fue virgen? No, que es que, a ver, algunos dicen que fue una gran prostituta, pero por Dios, hay que respetarle el modelo de la virginidad de estas personas que creen si la Virgen fue virgen. De lo mismo podríamos decir de Mahoma, de lo mismo podríamos decir de Moisés. O sea, hay muchas cosas que no lo podemos comprobar. Entonces, no es pelear, no es decir quién tiene la razón, por favor. Es que aquel modelo de fe religioso que yo tome, esa historia religiosa que yo tome, me sirva, ¿sí? Como un estereotipo para ser un mejor humano. Punto. Si me sirve, ok. Funciona. Funciona. Pero entonces, no, que es que mi modelo lo tengo que imponer y el suyo no es el correcto. Entonces te voy a matar y te voy a aniquilar como raza, como, no sé. No, eso no está bien. No está bien. No estamos haciendo las cosas bien hechas. Entonces, en fin. Vamos a hablar entonces, sí, de los códigos. Decíamos en otras charlas, a ver, estaba viendo el tiempo. En otras charlas que estos modelos, ¿sí? Teológicos, teosóficos, religiosos o técnicas deben evolucionar de acuerdo a la necesidad del hombre del momento. Las prácticas, las técnicas de la yoga, de la meditación, ¿sí? Los rituales budistas que se hacen, ¿sí? O que se hicieron, perdón, al principio de la era, ¿sí? De esta era, ¿sí? Tienen que ir evolucionando con la estructura de la necesidad del hombre de hoy. En esto estoy totalmente de acuerdo. No, que es que hay que utilizar códigos y modelos y mantras y cosas que vienen del pasado, del pasado, del pasado. Un momento. El ser humano de hoy es distinto. Hay que recrearlo de acuerdo a la necesidad de este hombre de hoy. Entonces, hay modelos que funcionaban en el otrora. Ok, basémonos en esos modelos. ¿Nos pueden ayudar? ¿Correcto? Entonces, evolucionémonos para este momento. Lo mismo la tecnología. No podemos utilizar tecnologías de hace un siglo. Si tenemos una nueva tecnología, porque nos agiliza las cosas, entonces utilicémosla, porque es un buen servicio. Pero ¿por qué vamos a utilizar tecnologías del principio del siglo? No es funcional. Es lo mismo que con las técnicas. Y es lo mismo que con los códigos. He visto códigos, ¿sí? Dentro de los rituales. Códigos dentro del manejo de los mantras. Códigos dentro del trabajo de las técnicas, por ejemplo, de la Hatha Yoga, ¿sí? Que no funcionan para el hombre de hoy. No funcionan. Muchos tipos de meditación no funcionan para el hombre de hoy, porque la estructura mental es diferente. Tú no puedes meditar con la mente en blanco, no es posible.
tienes que hacer una meditación dinámica. Antes el hombre podía hacer una meditación con la mente en blanco porque no tenía tantos azares, no tenía depresión, ansiedad, angustia, dudas, no habían esos problemas. Podía él sentarse plácidamente a mirar un atardecer y estar muy relajado y tranquilo. Hoy en día no se puede hacer eso. Porque hay mucha inseguridad, porque hay muchos afanes, porque hay muchas cosas que impiden que ese hombre maneje ese tipo de concentraciones. Entonces, se necesita otro tipo de meditaciones más dinámicas. Esto es algo que decía mi maestro y estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un Viparitarikarani Mudra? ¿Ah? Un Chidasana complejo como la cobra con las pies. Claro, hay personas que son como unos cauchitos que hacen, ¿sí? Cruzan las piernas y se paran de cabeza. No, no puedes hacer porque una señora con sobrepeso no puede hacer eso. Usted tiene que hacer una yoga de acuerdo a su necesidad. Antiguamente no había ese problema mórbido del sobrepeso como lo hay hoy en día. Eran personas delgadas. Y así sucesivamente podríamos tocar muchas cosas. Lo mismo los códigos. Los códigos se basaban, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de los códigos del hebraísmo antiguo. Se basaban en una estructura semántica donde no existían las vocales. Y funcionaban para ese momento. ¿Sí? Hoy en día, eso tiene que evolucionar. Sí, porque los códigos están ligados al código genético, por favor. La persona de la antigüedad no sabía eso. No sabía que el estado de conciencia era un estado, ¿sí?, donde se despertaba una sensibilidad del yo superior, donde estaba la supraconciencia. Ellos no sabían eso. Se hacía por fe. Hoy en día no. Se ha evolucionado el concepto. Ya sabemos que es una libido, ya sabemos que tenemos una cantidad de impulsos derivados a una cantidad de hormonas que se transmiten y que tenemos que tener, etcétera, etcétera, un estado de balance dentro de un pH, una serie de cosas y de conceptos mucho más enriquecidas en la cual podemos nosotros, ¿sí? Ok, debo de estar en un estado de ayunas donde mi equilibrio de mi pH, donde mi glicemia debe de estar en perfecto, ok. Y ahí sí puedo entrar yo en un proceso meditativo, tengo que tener una saturación de oxígeno tanto, y bueno, fíjense ustedes. Es un concepto totalmente distinto al hombre de hoy. Claro, no podemos descuidar todo esto que viene del pasado. Por eso, cuando hablamos de unos códigos que yo se los he mostrado a mis alumnos, hay una cantidad de fallas dentro de esos códigos. Sí, señor. Hay una cantidad de fallas. Los hicieron así, funcionó para su momento. Pero no podemos a pie puntilla tomar esas fallas y las seguimos evolucionando si no hay una correspondencia. O sea, ¿por qué lo hicieron? Hay que indagar, ¿por qué lo hicieron así? Ok. Lo hicieron bien o mal, funcionó para el momento, pero no funciona para hoy. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy es más inquisitivo. El hombre de hoy es más inquieto, tiene más facilidad de poder investigar el pasado. Conocemos más de nuestro pasado hoy que antes, por la comunicación, por el sistema del internet, etcétera, etcétera. Porque todos estamos comunicados en una red. El mundo no duerme porque está comunicado permanentemente en una red. Entonces, es lo que estaba investigando. Los códigos están ligados, estrechamente ligados a nuestro código genético, claro, a nuestra personalidad, claro, a la influencia energética del entorno. Nosotros tenemos que hacer una descripción de ese entorno. Claro, estamos en un medio ambiente donde estamos siendo manipulados. Estamos siendo manipulados por otro tipo de entidades. Tenemos que entenderlo.
¿Por qué? Porque nos manejan a través de los medios de comunicación, a través de unas políticas, a través del dinero, a través de la religión. Ay, se nota una forma de manipulación. Estamos despertando, estamos despertando. Nos estamos dando cuenta. Claro, hay unas huestes aquí que no quieren que nosotros, el común, nosotros, nos demos cuenta. No quieren que nos demos cuenta. No quieren que nos demos cuenta que podemos hacer unos códigos, concentrarnos en esos códigos y despertar la conciencia de luz. Esta conciencia de luz está ligada a un código genético que está encriptado. Definitivamente. Definitivamente. Quieren que nosotros sigamos en una condición de una ineptitud y pensemos que aquí comienza y termina el universo. Un momento. Es muy difícil. Ya no lo pueden parar. Ya no pueden parar el despertar de la humanidad. Por eso yo digo, esta humanidad está presta ya a agotarse, a acabarse. ¿Cuál? Esto que venimos viendo. Esta humanidad nefasta, de ineptitud. Esto va a terminar. De aquí va a salir un nuevo ser humano con una gran sensibilidad. Y fíjense ustedes, esto ya es un factor común. La gente se está dando cuenta. Y aquí a la vuelta de 50 años, esto es otra cosa. A la vuelta de 50 años vamos a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el tejido de la comunicación va a ser más estrecha. El ser humano va a estar más preparado. Dios quiera, ¿no? Que no nos matemos a punta de bombas porque no creo, no sé. ¿Eh? Y esto depende mucho de la gente sensible. De la gente sensible. De la gente que tiene sensibilidad. Que se da cuenta. Entonces, claro, hay que despertar unos códigos que están dentro de nosotros porque nosotros venimos con un origen divino definitivamente. Y tenemos que despertar esas cualidades divinas que traemos. Esto no es ni que nos lo estemos inventando, ni que es que porque a ver a un loco por ahí profeta se le dio por que es que a ver, no. Tenemos cualidades divinas, porque tenemos una voluntad, tenemos una sensibilidad, tenemos una manifestación, ¿sí? La cual a través de nuestra inteligencia nos da para hacer una tecnología, etcétera, etcétera. Podemos establecer un orden, ¿sí? Una inteligencia. Entonces, sí, sabemos que existen unos chakras, sabemos que existen unas energías. Es simplemente reordenar eso porque no venimos con ese aprendizaje. Nuestra cultura es nefasta. Cuando vas al colegio, te van a hablar de chakras, pues de pronto el profesor ya estará enterado. Y los niños harán sus preguntas. No, que mi papá y mi mamá hablan de chakras. Yo quiero preguntarle al profesor qué opina de las panchatatuas. ¿Usted no sabía de eso, profesor? Que hay unos elementos y acá atrás de esos 4 elementos mezclados, por lo menos yo lo vi cuando yo estudié filosofía sobre los 4 elementos. Sí, yo vi los 4 elementos, ¿no? Los presocráticos, ¿no? Que ellos evaluaban toda su velocidad a través de los 4 elementos y se hablaba del éter, ¿sí? Entonces, ¿eso que es una fantasía? ¿Funciona eso? ¿Eso que tiene que ver conmigo? ¿Me sirve? Entonces, todo eso nosotros tenemos que integrarlo, ¿sí? A nuestro ser razón, a nuestro ser inteligente, ¿sí? Y no tomar las cosas simplemente por fe.
Claro, es importante la fe, pero es enriquecer esa fe, darle contexto, no es la fe del carbonero, es la fe de certeza. Es diferente. Ok, entonces, he evaluado mucho, investigado mucho sobre el manejo de las fuerzas flotantes que influyen en el ser humano. Sabemos que el ser humano no es simplemente aquello que tú ves de carne y hueso. Nosotros tenemos la razón, tenemos una mente, tenemos una conciencia, pero sabemos que existen seres por aquí, que influyen en nuestro comportamiento, ¿sí? Y que dependen de nosotros, porque acuerden que aquí hay un tejido, que uno depende del otro, depende del otro, depende del otro. Ya hay una serie de dimensiones que están como capitas de cebolla, están apretaditas unas con otras, y estas dimensiones también dependen unas de otras. Y sabemos que existen espíritus, sabemos que existen entidades, sabemos que existen demonios, que existen semidioses. Aquí no existen dioses, diosas, creadores, no, porque es un plano muy abajo, no existe. Ya hemos hablado de eso. Pero sí que existen estados, demonios, fuerzas, entidades creadas por nosotros mismos y que están aquí en su ambiente natural porque están aquí. Pues no sabemos de dónde vinieron muchas veces, podemos especular, pero están ahí. Entonces, estas fuerzas que están adjuntas a las 5 frecuencias que sustentan este plano, porque este plano, um, digamos, se sustenta bajo 5 frecuencias, que la hemos hablado de eso, que vienen detrás de la tierra, fuego, aire, agua, y el fluido etérico, que es la conciencia. Entonces, claro, la Yoga Tantra habla del Akash, del Vaju, del Prithvi, del Apa, del Agni y del Vaju. Son 5 panchatattwas, se habla así, 5 panchatattwas que sustentan los 5 elementos, porque no son elementos físicos. Detrás del elemento físico hay un estado vibracional, a eso se refiere los panchatattwas. Y son vibraciones básicas que fluyen absolutamente con todo. Estos principios, sí, son los principios que hacen también las constelaciones. En la charla pasada hablábamos de eso. Una cosa es la constelación física y otra cosa es el signo zodiacal. El signo zodiacal está hecho de estados vibracionales que tienen que ver con estos flujos. ¿Correcto? Pero, atención, estos flujos energéticos, que son los 5 panchatattwas básicos, al estar relativizados en la materia, también tienen un pro y un contra. Están sometidos a una relatividad de fuerzas. Todo lo que esté en este plano está sometido a esa relatividad de fuerzas. ¿Qué quiere decir con eso? Que está en una tensión también de fuerzas dinámicas. Le podemos llamar fuerzas de bien o fuerzas de mal. Entonces, a un demonio que vaya en contra de nosotros, pues le llamamos un diablo, demonio, ¿no? Entidad o mala suerte o no sé. Simplemente está allí porque lo permitimos. ¿Te enfermaste con una bacteria? ¿El problema es de la bacteria? No. Tú permitiste que la bacteria entrara a tu cuerpo porque tuviste unas defensas bajas por N cantidad de factores. Lo mismo pasa con los diablos, los demonios, las entidades, las deidades, todo esto. Permitimos que ellas se peguen a nuestro cuerpo, vivan con nosotros, cohabiten en nuestro sitio o nos hagan daño, nos enfermen, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano tiene una naturaleza divina. Eso quiere decir que su naturaleza implícita, o
sea, su fuero implícito es de luz. Acabo de contar. Claro, al estar en el plano, inmediatamente entra en una disyuntiva de fuerzas. Y vienen entonces estas fuerzas a que o tú dominas, manejas y administras estas fuerzas, o te administran, te dominan o te depredan. Fíjate, lo he dicho, aquí hay una cantidad de patógenos, bacterias, enzimas, aquí en el medio ambiente. ¿Por qué estos patógenos no me están enfermando en este momento? Porque mi cuerpo genera un perfecto equilibrio. Y mi cuerpo protege y genera un límite con el pH, y con unas enzimas, con unos anticuerpos. Por eso esos anticuerpos, estos patógenos no entran y no infectan mi cuerpo, porque hay un equilibrio. Es exactamente lo mismo que pasa con las entidades, los diablos, los demonios, etcétera, etcétera. ¿Por qué el ser humano sufre vicisitudes? Porque permite que estas fuerzas entren a su ámbito creacional. Están aquí. Permitimos que esos ataques, que esas fuerzas a diario estén manejando nuestros pensamientos. Casi el 80%, 90% de tus pensamientos no son tuyos. No son tuyos. ¿Cómo así? Son sugestiones de las fuerzas que están aquí queriendo permanentemente entrar porque ellas viven de lo que tú les das a esas fuerzas. Esas fuerzas viven de tu miedo, de tu temor, de tu ansiedad, de tu angustia, de tus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque el ser humano tiene una luz que en pulsión las alimenta. ¿Cómo así? Sí. Si usted le quita al planeta el sol, muere toda la vida. ¿Sí o sí? Si usted le quita al planeta el sol, no hay vida. Entonces, esa luz del sol mediada genera vida. ¿Mediada qué quiere decir? Yo no puedo poner el sol pegadito a la tierra porque lo chamusca la tierra, entonces no sé. Mediada, o sea, consensuada esa luz. Entonces permite la vida. Tiene que haber un equilibrio. Lo mismo, el ser humano emite una energía de luz mediada que en forma pulsiva alimenta todas estas entidades bajas. Claro, entonces hace un ecosistema ahí. Tú produces miedo, ellas comen desde el miedo. Entonces, ellas te invaden para que tú produzcas más miedo. Se crea un sistema ahí. Entonces, esas fuerzas invaden al ser humano, en la mente del ser humano, para que el ser humano genere más miedo, más temor, más iniquidad, más lujuria, más de todo. Entonces, los seres humanos pensamos que somos aquí los dueños. Y mentiras, aquí no somos dueños. Dueño es aquel que pueda controlar todo esto. Dueño es aquella persona que controla sus emociones. Eso es un dueño. Dueño es una persona que vive una libertad controlando sus emociones. Y genera un gobierno. O sea, o estas fuerzas te gobiernan o tú gobiernas esas fuerzas. Es lo que hacía Salomón. Hasta que se le salió de las manos, ¿no? Lo hemos criticado por eso. Se le salió de las manos el chiste. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer un control de estas fuerzas. ¿Es posible? Sí, claro. Inhalamos, por favor, cerebro, medio exhalamos. Retenemos 4 segundos y exhalamos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo con autoridad? Así como un médico habla
con autoridad hacia un neurólogo. O sea, si un cardiólogo habla con autoridad con respecto al corazón, porque este es mi campo. Yo hablo con autoridad porque este es mi campo. Yo me desenvuelvo aquí y puedo hablar con autoridad, porque no es lo que haya leído, sino lo que yo hago todos los días, que es esto. Por eso hablo con autoridad. Yo no aquí utilizo la IA y le digo a la IA, bueno, cópieme por allá y la recreo y hago aquí un avatar y listo, y lea. No, es una persona que la IA es la que le hace el trabajo, no, aquí es otra cosa. Es diferente. Ok. Entonces, existen en este plano 5 frecuencias, pero cuando las 5 frecuencias nosotros no las sabemos manejar, entran en conflicto, generamos cortocircuitos. Las frecuencias se cortocircuitan. Los elementos son fuerzas básicas, esenciales, que tienen que estar relacionados unos con otros. Usted cuando ve un río, ¿qué ve? Usted ve el agua fluyendo a través de un lecho de roca semi-impermeable por donde va rodando el agua y se crea todo un entorno, ¿sí? A partir de ese rodaje de esa agua para que esa agua se vaya enriqueciendo y puedan vivir los pececitos, puedan mantener la vida porque se permite todo un rol para que esos pececitos puedan vivir y ese río sea limpio, puro, agua pura, que tú te puedas aproximar y tomar agua, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es un rol energético de elementos en perfecto equilibrio. Lo mismo pasa con el agua del mar. Tú cuando ves un coral vivo, ves pececitos, ves anémonas, ves corales de todo tipo, ¿sí? Y todos interactuando uno. Hay un perfecto equilibrio allí. pH, de luz, de temperatura, etcétera, etcétera, que lo permite. Si se rompe ese equilibrio, estos seres dejan de existir. ¿Sí o sí? Ahí estamos. ¿Qué pasa con el ser humano? Hagan de cuenta lo mismo. El ser humano es un pequeño ecosistema donde si estos elementos se rompen, no funcionan bien, entonces comenzamos a generar problemas. Nuestra vida comienza a generar problemas. Entonces, sí existen estos diablos, entidades, como queramos llamarlas. ¿Sí? En el tantrismo hablan de 5 entidades, dentro del tantrismo, dentro del budismo, de 5 maras. Dentro del judaísmo se hablan de 5 demonios o jerarquías caídas que están constantemente atacando al ser humano. Y que no permiten que el ser humano fluya, viva bien, con felicidad. Es simplemente porque el ser humano tiene algo, tiene un problema, ignora. No está entrenado, tiene ignorancia, desconoce. Y esto es uno de los factores más importantes. La educación. ¿Por qué nosotros priorizamos la educación de un niño? Porque sabemos que el éxito de ese individuo, su futuro, está de acuerdo a qué? A su estructura cognitiva, que esté bien formadito, su cuerpo bien alimentadito, que no tenga traumas en lo posible y que tenga una buena información, una estructura cognitiva, una información, una riqueza informativa bien establecida. Ok. Entonces vamos a tener este individuo, una personita eficaz, va a ser un tipo productivo o productiva, inteligente. ¿Okay? Lo mismo. Por eso el ser humano necesita que educarse en esto.
Es la pregunta de todos los días, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro con esto? ¿Por qué a mí tanto ataque? ¿Por qué es que me están haciendo brujería? No, a ver, tienes que, tenemos que conocer, saber qué somos. Si nosotros nos enteramos, ok, entonces comenzamos a trabajar sobre estas fuentes y equilibrar los chakras y los elementos que corresponden a los estados vibracionales de esos chakras, que son elementos energéticos básicos. No es que le echamos el agua sucia a los diablos. A ver, no le vamos a echar, lo mismo que estaba hablando ahorita, no le podemos echar el agua sucia a las bacterias, a los patógenos. No, es que tus defensas están bajitas. Es que no te cuidas, no te aseas. Ok. Si a una persona se le caen los dientes, a ver qué le va a decir, ¿las bacterias? No, es que usted no se asea. ¿Sí o sí? Entonces nos dice, las bacterias. Sí, las bacterias porque, a ver, encuentran un medio, un caldo ahí. No, aséate y bueno, genera el equilibrio. Igual acá, generemos un equilibrio. ¿Cuáles son los problemas que generalmente tenemos? Voy a hablar de algo básico. Comenzar con algo básico. Nuestro comportamiento psicosexual. Nuestro comportamiento psicosexual es craso. No sabemos manejar la sexualidad. No sabemos manejar la sexualidad. Tenemos una sexualidad desordenada. Porque no nos enseñan a manejar la sexualidad. No nos enseñan a manejar la libido, el impulso. No, en el colegio ahorita nos ponen un psicólogo. No, los muchachos, los adolescentes entran a sus 18 años, entonces con una, digamos, una excitación, ¿no? Por las hormonas, un desequilibrio porque las hormonas están a punto, ¿no? Entonces la testosterona en los chicos y en las chicas está, entonces no, hombre, eduquémoslo, digámosle, démosle alternativas. Démosle alternativas a un muchacho, démosle una buena educación alimentaria. Eso no existe. Eso no existe. Niños obesos, niños con problemas de diabetes, niños con problemas de autoinmunidad debido a la alimentación nefasta. Padres totalmente disfuncionales que vienen con mala educación, mala estructura, una estructuración o una estructura educativa deficiente. Pero si mejoramos y mejoramos, papás, mejoramos la condición de los créanme que llegamos a un punto en donde vamos a tener unos niños perfectos. Pero cometemos errores, errores y errores. Entonces, niñas de 16 años preñadas, llenas de piercings, tatuajes, he visto con lagartijas aquí, niños con expansión de la oreja. No, que es que eso es la expresión, eso es la libertad. Por favor, no estoy en contra de eso. A ver, es un niño de 16 años con una oreja expandida. Yo lo primero que pregunto, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Una niña de 15, 16 años preñada en la calle, ¿dónde está el papá y la mamá? Lo primero que uno pregunta. Prostituida, ¿dónde está el papá y la mamá? Y eso está al granel. Entonces, no hay una educación. La libido desbordada. Hoy en día, la lujuria sexual está desbordada. Aquí en YouTube, niñas de 15, 16 años con unas truzas haciendo unas presentaciones mostrando. No quiero ser aquí, pues, tirarme las de. Sí, de mojigato. No, es que una niña de esa edad no está para eso. Es más, vi unas presentaciones aquí en YouTube
Niñas de 14, 15 años con unas truzas que se les veía. Hice el comentario en YouTube. ¿Usted cree que me prestaron atención? Para nada. Pregunto, ¿dónde están los papás de esos niños? ¿Por qué permiten eso? Entonces, claro, hay una forma incontrolada de lascivia, falta de control. Yo he sabido que los papás no tienen eso en la cabeza, porque han convivido con eso y resulta de que creen que eso es normal y lo permiten en sus hijos. Pero eso trae problemas, porque se asocian con esa niña demonios que le crean todo un ecosistema, ¿sí? De aversiones, de lujurias. Y la niña se va permitiendo, o el niño se va permitiendo cada vez más una libertad o libertinaje más bien, que lo va llevando a... Aquí en Estados Unidos, niños de 16, 17 años, hágame el bendito favor. Hágame el bendito favor. 18 años, ni se diga, ya 20, 21. ¿Qué estructura de familia va a tener? ¿Qué va a poder hacer esa niña un hogar coherente? Díganme ustedes. Entonces, claro que hay depresión, duda, desánimo, desórdenes y definitivamente es una persona que no se va a acercar a los misterios de Dios, donde él tiene que buscar el despertar de su conciencia. Entonces, todo esto son demonios que se van asociando a una conducta que se disocia con el despertar de su luz interior. Son niños que van a querer vivir el momento, con pensamientos y saturación de necesidades que no son humanas, son mundanas, no son divinas. Divinas es que no corresponden a la naturaleza de su divinidad. No estoy hablando de religión, fíjense. No corresponden a su verdadera naturaleza, a la naturaleza humana en sí. Usted ve la sensualidad, una depravación, la venta de la mujer como un instrumento, el lujo, la ropa, la necesidad de los perfumes, ¿sí? Usted es la entrega de premios de los Óscares, ¿no? Terrible. Usted, no tengo que decirlo, usted ya lo conoce. Ahorita el cambio de sexo, y si uno está en contra del cambio del sexo, y si uno está en contra sí, entonces se vuelve uno homofóbico, ¿no? Yo no soy homofóbico, simplemente no me gusta la promiscuidad, no me gusta que a un niño de 13 años se le cambie el sexo porque, a ver, no, eso no está bien, no es correcto. Tiene que tener más de 21 años para que pueda definirse. Pues no tiene la edad suficiente. Los papás, ¿cómo hay papás que colaboran con eso? No es correcto. Ya menos mal, en algunos países ya han prohibido eso. En fin, entonces, ¿a dónde voy? Que hay una cadena de demonios que permiten que el ser humano no pueda, entonces, debido a su condición que ya está esclavizada, es una condición de ser esclavo con el entorno, ¿sí? No pueda despertar su luz interior. Definitivamente le es difícil. Y me he encontrado con una serie de situaciones, de muchachos, de personas, donde vamos a hacer un proceso restaurativo, ¿sí? Yo no, generalmente yo no me dedico a hablar, no. Pues a permitir que la persona tenga una oportunidad con su vida. Porque no se puede hablar. No hay un idioma. ¿Sí? No lo van a entender a uno. Entonces, muchacho que pueda tener una oportunidad para hacer una autotransformación, muy difícil. Muy complejo, Dios mío. Yo veo que cada vez es más difícil.
En fin. Entonces, claro, es importante que aquellos que nosotros, ya hablo de nosotros, de las personas que tenemos ya una, digamos, una comprensibilidad de esto, cómo nosotros podemos proyectar nuestro trabajo, cómo nosotros podemos tener una mejor técnica para que nuestro estado vibracional permita, ¿sí? Un nicho energético, ¿sí? Que pueda que estas personas puedan aprovechar para que hagan una reestructuración. Y eso, pues, trato de hacerlo con mis alumnos en lo posible, ¿sí? No todos me copian porque, pues, a ver, muchos no tienen el tiempo, desafortunadamente. Personas con una gran cantidad de capacidades, pero no tienen el tiempo, de una inteligencia impresionante, pero muchos de ellos no tienen el tiempo. Y para esto se necesita mucho tiempo. El tiempo es precioso para poder nosotros proyectarnos, para generar todo un egregor restaurador. ¿Sí? Tenemos que entrenarnos. Hay que hacer un entrenamiento, hacer que esta energía, este cerebro, tenga el perfecto equilibrio y la resonancia para que podamos generar un egregor en nuestro entorno. No es sencillo, porque una persona tiene que entrenarse después de los 40, es posible, de los 40 años, entrenar su energía todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Para lograr generar una resonancia, porque nosotros no enseñamos con palabras, sino con resonancias. El sensible hoy enseña con resonancia, con ejemplaridad. Por eso se llaman puntos como creadores, puntos resonantes, puntos de equilibrio. ¿Sí? Si usted coge una cuerda de una guitarra, ¿ok? La tensa, y usted la toca, esa cuerda va a tener puntos de vibración y puntos de no vibración, o sea, nodos donde no vibra, se llaman puntos nodales. Puntos nodales donde la cuerda no vibra. Toda la cuerda no hace así, no. Dependiendo de la tensión y el grosor, la cuerda va a vibrar de cierta medida. Entonces tiene periodos. Entonces hay puntos, nodos donde la cuerda no vibra. Esos son los seres humanos, perdón, de sensibilidad. Los seres humanos de sensibilidad son puntos cosmocreadores donde no tienen vibración. Su vibración tiende a cero. Nosotros no tenemos una vibración como la tiene el mundo. Nuestra vibración tiende a cero. ¿Sí me hago entender a eso? Somos puntos que tendemos a estar quietos. Por eso podemos generar un centro de egregor hacia el ambiente. Somos puntos inamovibles. Eso es lo que hace un mago, eso es lo que hace un teurgo, lo que hace un sacerdote. ¿Sí? Es un punto inamovible. ¿Sí? Quieto, quieto, ahí, no vibra. ¿Sí? Por eso es un punto de apoyo. Entonces yo hablo a esas personas que tienen esa capacidad. Yo hablo a esas personas que tienen esa fuerza de ser puntos inamovibles. Ya están suficientemente entrenados que no se dejan controlar, alterar, y pueden generar entonces una fuerza resonante. Y estas personas son muy poderosas, son muy fuertes, porque pueden ayudar muchísimo a estabilizar el planeta Tierra. Increíble, increíble lo que puede llegar a una persona. La influencia de una fuente resonante es una persona que está en quinta dimensión con cuerpo en tercera. Ahora están llegando muchos espíritus de quinta dimensión, encarnando. Muchos espíritus. Yo he tenido ya contacto con varios de estos seres. Así lo digo.
no tengo un problema. Pueden tildar de lo que sea, no importa un carajo. Pero sí es la verdad. He tenido ya contacto con personas que ya tienen esa de quinta, que están aquí y están haciendo un trabajo bien interesante. Se necesita. Pero necesitamos también que todas las personas sensibles que tengan esa capacidad, por favor, sigan trabajando. No es fácil trabajar acá. Nos están golpeando permanentemente. Estamos siendo golpeados permanentemente. Claro, porque generamos incomodidad en el plano. ¿Ok? Pero yo sé que las personas que tienen ya la calidad y la cualidad espiritual saben para qué están aquí. Saben. Y saben qué tienen que hacer. Yo lo sé. Muchos seres que están ya vibrando en este estado. Ok, mis amigos, bueno, quería darles esto. Voy a hacer otra charla porque tengo que presentar, este es el preámbulo de mostrarle la clave del 10x10, porque esta camea del 10x10 es sumamente importante, porque hay que desarrollarla. Voy a comentar aquí lo que he descubierto de la camea 10x10, porque las cameas son digamos, lenguajes, números de algoritmos numerológicos importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y sobre todo el 10x10 porque es el fundamento, es eso, el fundamento. ¿Ok? Discúlpeme, por favor, no, que tenía la emisión, pero no lo pude hacer, no sé por qué. YouTube no me dejó hacer en vivo, como yo siempre lo hago. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por haberme atendido el día de hoy. Que tengan buena noche.